y gracias a todos por venir, y a todas también, las pocas que hay. Tendremos que arreglar esto de alguna manera. Y es que también voy a hablar de igualdad de oportunidades con respecto al género en la presentación y, bueno, me vendrá bien, supongo, la distribución que tenemos. En fin, bueno, antes que nada, tenéis unas manzanas que si queréis podéis coger en la mesa. Creo que los de la mesa de aquí no tenéis, pero os la puedo acercar. Podéis cogerla y disfrutarla. La razón de la manzana es comérsela, por supuesto. Han sido repartidas por un manipulador de alimentos, o sea, hemos cumplido todas las normas y toda la regulación que nos exige este maravilloso país. Y algunos lo sabréis, otros no. La razón de repartir la manzana es este maravilloso tuit del PSOE, que salió en mitad de la conferencia política, en el cual calificaban el contrato único como una manzana envenenada. En fin. Entonces, yo escribí un artículo que creo que se publicó ayer en YouTown sobre la manzana envenenada que se estaba tragando el PSOE consigo mismo. Y bueno, ahí tenéis la manzana. Os prometemos que no tiene veneno y que probablemente os siente bien. Vamos con la presentación, si os parece. Lo que voy a hablar es una idea bastante sencilla en realidad. Algunas de nuestras políticas públicas, simple y llanamente, yo creo que están empeorando la igualdad de oportunidades en lugar de mejorarla. Y es algo que tenemos que cambiar. Hablaré del sistema educativo, de jóvenes en el mercado laboral, de pluralidad y de contrato único, qué sorpresa. Y también hablaré de género, de la carrera laboral de las mujeres. Un poquito de cómo podemos cambiar esto y de si es políticamente posible, que supongo que es donde se tenderá a centrar el debate después. En cómo demonios conseguimos hacer que esto sea posible. Bueno, antes que nada, obviamente, aunque voy a hablar de cómo ciertas políticas incrementan la desigualdad de oportunidades, lo primero es dejar claro que, por supuesto, que el mercado es la mayor fuente de desigualdad. Eso es difícilmente discutible, yo creo. Porque una distribución desigual de la renta y de los medios de producción, pues va a acabar produciendo una distribución desigual de los riesgos y de las oportunidades para cada hogar y para cada persona. En una economía mixta lo que se supone que tiene que hacer el Estado es corregir este diferencial, y lo hace normalmente mediante redistribución de rentas, es decir, impuestos y transferencias, mediante la regulación directa de los mercados y mediante la compensación de las desigualdades de partida. Yo sobre todo hablaré de la segunda y la tercera y dejaré el tema de impuestos para otra ocasión. Y es que hay ocasiones en las cuales los sistemas públicos que se supone que deben de proteger a todos por igual y deben de mejorar la igualdad de oportunidades no lo están haciendo. Y España es un caso. Esto es un gráfico de nuestros amigos de CEDEA, vendidos al capital como nosotros, en el cual realizaron un cálculo sobre desigualdad de oportunidades en distintos países de Europa. España está aquí y es, según sus cálculos, el tercer país con mayor desigualdad de oportunidades en Europa. Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido por las tres políticas de las que quiero hablar y vamos a empezar por educación. Hola Jorge, ¿quieres una silla? Bueno, vamos a imaginar que somos unos recién llegados, es decir, que somos recién nacidos en España, y vamos a ver qué tiene el país que ofrecernos. Bueno, la selección social empieza, esta cita es de Spring Andersen, mucho antes de la edad en la cual cada cual de nosotros podemos ser conscientes de lo que nos está pasando. Por tanto, el sistema educativo va a ser, probablemente, aparte de la redistribución entre hogares, la herramienta más poderosa que tenemos para acabar con la desigualdad de oportunidades. Bueno, este gráfico ha sido muy retuiteado entre ayer y hoy y marca que España es el sexto país por la cola en desigualdad de oportunidades. Esto es UE27, si no recuerdo mal. No estamos gastando mucho. Los colores son una distribución entre infantil y primaria. Lo malo es que no está desagregado infantil, que ahora veremos que no estamos muy bien tampoco. Además, antes de la crisis, el gasto se ha ido prácticamente todo a... El rojo es universitario, el azul es no universitario. Es decir, hemos estado gastando un montón en las últimas etapas de la educación. Aquí ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque se ha recortado mucho de esta parte. Es un efecto composición. No es que hayamos empezado a gastar más en lo otro. Y aquí, este es el único gráfico que he podido conseguir más o menos fiable de gasto en Childcare and Early Education, es decir, en preprimaria, y estamos aquí, es decir, en la media de la OCDE hacia abajo.
Además de todo eso, la forma en la cual gastamos en la universidad no es probablemente, o parece que no es la mejor para generar igualdad de oportunidades. Estos gráficos son todos del mismo informe de la OCDE, que después os lo puedo compartir si queréis. Lo que muestra es la probabilidad negativa, es decir, el penalty, la penalización, gracias, que una persona que viene de un hogar pobre paga en términos de puntos de probabilidad de pasar o no pasar a la universidad. Todos estos países tienen un sistema de becas y préstamos que es bastante más generoso que de todos estos países de aquí. Y además, no todos, porque Gran Bretaña no lo tiene, pero Dinamarca, Finlandia, Suecia, estos tienen educación gratuita, si no recuerdo mal, o casi gratuita. Aquí tenemos los sospechosos habituales. Irlanda, Grecia, Bélgica, España, Italia, Francia, Portugal y Austria. Es decir, aquellos que están basados más en contribuciones. Lo que vemos simplemente es que con esta forma de financiación de los estudiantes universitarios y de los estudios universitarios tenemos una penalización mucho menor, o bastante menor, para los chavales que vienen de hogares desfavorecidos. La consecuencia de todo esto, una de las consecuencias, es que en España, si vienes de un hogar en el cual tus padres tienen educación universitaria, pues tu probabilidad es un 50% mayor que si no lo tienen, de pasar a la educación universitaria. Somos, en esta clasificación de la OCDE, que simplemente está hecha con aquellos países de los cuales hay datos con los cuales se puede calcular, por eso no están todos, estamos los cuartos. Es decir, parece que no estamos gastando muy bien y también que no estamos gastando mucho o todo lo que deberíamos en educación. No se trata necesariamente de gastar menos en educación universitaria, porque cada vez que digo estas cosas, o que escribo estas cosas, siempre la respuesta primera es: entonces ¿qué debemos hacer? ¿Recortar, o sea, redistribuir de universidad a educación primaria? Bueno, idealmente deberíamos gastar más en infantil y gastar de otra forma en educación universitaria, idealmente. Las discusiones, o sea, las soluciones se pueden discutir, pero y de hecho un debate abierto en la segunda parte es si vamos a hacerlo con sistemas de beca o con sistemas de préstamo, o qué parte de la forma en la cual vamos a asegurar que los chavales puedan seguir en la universidad sin tener que trabajar y seguir adelante sea en una forma de préstamo o una forma de beca, o sea, tipo Reino Unido o tipo, bueno, Holanda lo que hace es... Holanda tiene un sistema interesante, que no funciona del todo mal, que es, si no me equivoco, tiene una parte base relativamente pequeña de beca y después un préstamo grande, y el préstamo se convierte en beca en función de lo buenas que sean tus notas y en función de lo pobre que sea tu hogar. No sé, no está mal, a mí me gusta. Bueno, vale, ya hemos salido del sistema educativo como buenamente hemos podido, tenemos una carrerita, perfecto. Bueno, vamos a trabajar. ¿Qué hacemos? Tener un control temporal, básicamente. Y esto es de lo que más hemos hablado, con diferencia. Entonces, a pocos os vendrá nada de lo que voy a decir ahora de nuevo. En 2006, que era más o menos el pico de la burbuja, el 31% de los trabajadores eran temporales. El 57% de los jóvenes, por debajo de 25 años, tenían un contrato temporal. Hoy, el 90% más o menos de los contratos que se están creando cada mes son de tipo temporal. Dualidad. He estado 10 minutos sin decir la palabra. La dualidad ya sabéis lo que es la brecha existente entre dos grupos de trabajadores en función de la exposición que tienen al riesgo de desempleo y también del poder de negociación salarial que tienen. La discusión en la academia sobre cuáles son las causas de la dualidad es amplia y antigua, pero lo que yo creo que parece bastante claro en España es que una de las principales causas, más allá del modelo productivo, es el hecho de que la diferencia en coste de despido entre indefinidos y temporales y la diferencia en la facilidad de contratación y en la cantidad de burocracia que hay hace que en todos los sectores tengamos una sobrerepresentación de trabajadores temporales. Esto afecta, por supuesto, particularmente a jóvenes y a personas poco formadas y también a las mujeres, de una forma mayor que a los hombres. El gráfico de Kiko Llaneras, que muestra quién ha pagado los platos de la crisis, sobre todo. Aquí tenemos
un 11% de los fijos perdió su trabajo, un 44% de los temporales y un 68% de los temporales menores de 25 años. Bueno, creo que no hay que decir mucho más. Y creo que es bastante claro que tenemos que reducir esta brecha de alguna forma. Y ya empieza a dar igual cómo, en serio. O sea, podemos hablar de contrato único o no contrato único. Podemos pensar en otras formas. Yo lo único que yo personalmente creo que necesitamos es que el debate se centre en esto. Y entonces, pues bien, me vendré gente de Izquierda Unida y me dirá que la solución es totalmente distinta a la que me puede plantear alguien de UPyD o alguien del PP, pero yo solo quiero que el debate se centre ahí. Debate público, no el debate de la OCDE y de la Comisión Europea, que ya está ahí, pero el debate público solo recientemente ha empezado a estar ahí. No solo es coste por despido, también es el periodo de notificación previa, es decir, cuánto tiempo se supone que el empleador tiene que decir con antelación al empleado que va a ser despedido. Eso en realidad es el periodo de notificación previa, a efectos prácticos, incrementa el coste del despido. Porque si tuvieras que decirlo con 2 meses de antelación, no es que decirlo con 1 mes de antelación. Es un incremento de hecho del coste real. La facilidad y dificultad para la contratación temporal versus la indefinida, y la dificultad para el despido, sobre todo para el despido colectivo. O sea que no solo es el coste por despido. Por arriba o por abajo, como decía, con un solo modelo de contrato o con varios. Pero creo que tenemos que reducir la brecha de alguna manera. Bueno, además de todo esto, hemos llegado hasta aquí, pero hemos llegado hasta aquí siendo mujer. Bueno, tenemos un salario de media un 6,4% menor. Un par de ejemplos, solo un 10% de los miembros de consejos de administración de empresas que cotizan son mujeres, solo un 15% de las carreras universitarias son mujeres, y esto es bastante, sobre todo el segundo dato a mí me alucina bastante, porque claro, la mayoría de profesores, si no me equivoco, la mayoría de profesores universitarios son profesoras universitarias. Si no estoy seguro, pero creo que es así. En algunas carreras, por supuesto, por ejemplo en la mía, en sociología. Las mujeres tienen más temporalidad, creo que ahora mismo hay un 23% de los trabajadores hombres son temporales y un 27% de las trabajadoras mujeres son temporales, ahora mismo en España. Y tienen mucho más trabajo a tiempo parcial de manera involuntaria. Es decir, mujeres que no quieren trabajar a tiempo parcial, pero que se ven forzadas a trabajar a tiempo parcial. ¿Por qué pasa todo esto? Hay un libro, bueno, lo tengo en la maleta, pero da igual, que se llama Women, Work and Politics, de Iversen y Frances, que está muy bien, que me regaló un buen amigo, y que la verdad es que es una lectura fácil, en el sentido de que es accesible, y muy muy buena, creo que como marco de referencia para entender por qué se dan este tipo de situaciones y por qué más en unos países que en otros. Bueno, simple y llanamente, la explicación clásica de la economía es que, bueno, al fin y al cabo hay una cantidad de trabajo que repartirse entre el hombre y la mujer, de hogar y fuera del hogar, para ganar dinero y para cuidar a los hijos y cuidar del hogar, y es eficiente, esta era la explicación de Becker, de Gary Becker en los 60, repartirlo como se reparte. Las mujeres tienen una ventaja comparativa de alguna forma para trabajar en el hogar y los hombres lo tienen para trabajar fuera. Bueno, de lo que se trata precisamente es de decir que esto no es así. En realidad es una cuestión de que las opciones disponibles para las mujeres dentro y fuera de la unidad familiar son distintas que para los hombres. El mercado laboral no da las mismas opciones ya a las mujeres que a los hombres, y como no las da, pues el poder de negociación dentro del hogar para distribuir las tareas del hogar no es el mismo. ¿Qué pasa? Que las mujeres se ven con 2 opciones. Bueno, 3, aquí hay una que me he dejado, que es no tener familia. Y después, si se decide tener familia, compensar este menor poder de negociación con menos hijos, baja fertilidad en el país, o más horas de trabajo, o resignarse y trabajar en casa y tener todos los hijos que haga falta y tener un trabajo part-time o algo por el estilo. La mayoría se ven forzadas a buscar un equilibrio entre estas 2 estrategias, las que no deciden directamente no tener familia. Y este gráfico yo creo que lo muestra bastante bien. España es el segundo país estos son OCDE, creo, más. Sí, creo que son OCDE.
en trabajos a tiempo parcial de forma involuntaria para las mujeres. Es decir, mujeres, como he dicho antes, que no querrían estar trabajando a tiempo parcial, pero que se ven forzadas a hacerlo. Y así lo declaran en la encuesta de población activa. 12%. Estamos empatados con Italia, prácticamente. Por cierto, tengo el dato después. Esto no es un efecto de que en España haya más trabajadores a tiempo parcial en general. El ratio, España, en ratio mujeres-hombres, España es la cuarta, si no recuerdo mal, de todos estos 30 y pico países. O sea, que no es un efecto de eso. Vale, la razón principal ya la he dado, que es el poder, la que yo creo que es la que se explica en el libro que he citado. Pero hay dos razones en el lado de la política pública que podemos hacer mucho mejor para hacer que las mujeres lleguen a una igualdad de oportunidades mucho más similar a la de los hombres. Primero, el estado de bienestar ofrece un apoyo insuficiente a las mujeres en España, a mi modo de ver. Guarderías, dependencia, que sobre todo en la Comunidad Valenciana, bueno, algún día si tenemos tiempo y una cerveza os contaré lo que hicieron con la ley de dependencia en mi tierra. La baja remunerada por paternidad, esto es algo que cuesta al principio un poco de ver. Si a las mujeres les damos mucha baja remunerada o no remunerada por paternidad y a los hombres no le damos nada, no estamos teniendo un estado de bienestar igualitario. Eso sí que es una manzana envenenada para las mujeres. En España, por ejemplo, sin que me corrijan si lo digo mal, pero la baja por maternidad pagada son 16 semanas. Por paternidad, no sé si hay, siquiera. 2 semanas ahora, en 2011, que es el último dato que vino, había. Vale. En Suecia son 8 y 8. Y ya está. 8 para el hombre y 8 para la mujer. Así de sencillo. Hay una segunda razón. De esta no se habla tanto. Nuestro modelo de regulación laboral, la dualidad, hace que tengamos unas empresas las empresas que contratan, de forma indefinida, ofrezcan mucha formación, muchas veces la formación es de forma informal y pongan mucha inversión en el trabajador. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho despedirlo, entonces más les vale invertir mucho en ellos. Claro, si nosotros como empresarios pensamos que sabemos que la mujer va a tener una carrera laboral más desigual que la del hombre, pues entonces las mujeres pues van a tener menos contratos indefinidos y más contratos temporales, porque voy a pensar que se me van a ir antes. Y también voy a invertir menos en su formación. En cambio, las mujeres suelen tener más opciones externas. Perdón, las mujeres con más opciones externas, marcadas muchas veces por la ayuda de la política pública, suelen tener más hijos. Quiero decir, si pensamos por qué Italia, Grecia, España tienen una tasa de natalidad tan baja, es por esto. Dedican menos tiempo a trabajar en casa, con lo cual los hombres dedican más tiempo a trabajar en casa y desarrollan, al fin y al cabo, pues, carreras profesionales más consistentes y más parecidas en recorrido a las de los hombres. Luego hay otro problema que es una discusión distinta en cómo conseguir eso. Por ejemplo, Suecia, si no me equivoco, en la estrategia que ha seguido ha incluido también ofrecer bastante trabajo público a las mujeres, y la feminización de ciertos trabajos fue bastante considerable, con lo cual había ciertos sectores muy feminizados y había una segregación ahí también. Pero es un problema, para mí, menor con respecto a este. Y bueno, yo creo que con esto puedo decir que la lucha contra la dualidad y por un gasto en educación mejor estructurado y más centrado en las primeras etapas de la vida es también la lucha del feminismo, por lo menos de lo que yo entiendo por feminismo. Hablemos de la parte política de todo esto, del equilibrio político que hay detrás. Y ahora voy a simplificar, me vais a permitir que simplifique un poco. Yo veo que hay un perfil que sale más o menos ganando con todas estas políticas, que es el que tenéis ahí. Hombre, propietario de vivienda, porque este tipo de políticas también hacen que los propietarios vayan ganando. De estas no he hablado, me las he saltado porque Pablo me hizo saltármelas, pero bueno. Mayor de 40 años, clase media en adelante y con un contrato fijo desde antes de la crisis. En realidad es una coalición entre insiders y pensionistas. Esta gente, podemos decir, o bien que son mayoría en la población, o bien que lo son dentro de los órganos de decisión, o de la sociedad civil en España, es decir, de los partidos políticos y de los sindicatos. La coalición dominante está decreciendo,
relativamente, es cierto, pero como digo, domina los partidos, domina la administración pública, domina los sindicatos, las empresas y las asociaciones de empresarios, vamos, la OCDE, no, en fin. Además, los outsiders, por definición, y más en España, les cuesta o nos cuesta organizarnos o organizarse. Y yo diría que incluso que la forma que ha tomado el movimiento feminista en España, pero ahora me voy a meter a hablar de cosas que realmente no sé, tampoco es la más apropiada o la que más se adecua a este tipo de reclamaciones. Alternativas. ¿Qué nos quedan? Los colores no son casuales. Un partido más carmesí podría decidir intentar una coalición de precarios, mujeres y nuevas familias. Esto es Die Linke en Alemania. Bueno, era Die Linke en Alemania, con el apoyo del hecho de tener un cierto número de votos en Europa del Este. Nosotros no tenemos en Europa del Este. El problema es, tienes que crear un clivage nuevo desde cero y tienes heterogeneidad con respecto a los clivages clásicos que atraviesan el grupo, o sea, a los votantes españoles. La opción democristiana, reeditar una segunda forma de gran coalición, o sin nosotros, sin un acuerdo entre generaciones, ni hay crecimiento ni hay pensiones. O sea que tenemos que empezar a pensar más en igualdad de oportunidades para generar crecimiento y que así todo, para todos, vaya mejor en el largo plazo. El problema es que es en el largo plazo. Crear una coalición pensando en el largo plazo y no en las pensiones a 5 años vista, o en que a una cantidad significativa de trabajadores les podría bajar el nivel de protección laboral, pues es bastante difícil. Y luego está la opción de divide y vencerás, que es, no todo es blanco y negro, entonces puedes coger unos pocos de los precarios, los puedes convencer y por ejemplo, a aquellas personas que son insiders pero que tienen hijos jodidos, les puedes convencer también de que es necesario montar una coalición. Entonces, yo creo que más o menos a esto es a lo que podría jugar un partido de centro, izquierda, como pide. Y depende del día. Y ya está, eso es todo lo que tenía que decir. Y muchas gracias. Y es vuestro turno. Gracias. Se ha ajustado bastante al tiempo. Vamos a empezar el turno de preguntas. El tema es absolutamente libre. Recordaros que se está grabando, por si alguien tiene algún problema, en la medida de lo posible identificaros, y solo un requisito: no nos contéis vuestra vida. Preguntad, criticad, insultad, pero corto. Bueno, vale, contadnos nuestra vida. Buenas tardes a todos, soy Jorge Alonso. Yo podría ser uno de esos pocos insiders que están en menos de la edad de 35 o 40 años, pero como también sabéis todos que tengo afinidades políticas y que soy miembro del Partido Socialista, también quiero comentaros que hoy ha salido una noticia al hilo de todo este debate sobre el estado de bienestar, que no sé cuánto de recorrido va a tener, pero que llama mucho sobre cuáles son lo que se entiende desde parte de la izquierda por estado de bienestar. Y es que parece ser que en Andalucía se está pensando que aquellas familias que no puedan pagar la renta de los pisos de protección oficial donde residen, paguen su renta con trabajos para la Junta. Están pensando en remodelar viviendas. A mí esa idea me parece un contrato de servidumbre. Entiendo que puede tener una buena voluntad, pero yo creo que aspirar a un modelo de estado de bienestar no es terminar a la gente pagando en especie, porque de ahí a pagar en comida hay muy poquito. Entonces, creo que en la sociedad no existe ese debate y me gustaría, si se va saliendo ahora, pues todo el tipo de medidas que creemos que son de izquierdas y no lo son. También los que sois de derechas, pues los que creáis que estoy también. Hola, buenas, soy Andrés González. Yo me estaba planteando una cuestión, ¿no? Viendo el gasto en educación sobre el PIB, a mí cada vez que comparamos en España algo sobre el PIB, siempre sale pequeño, quizá porque el PIB probablemente esté inflado, ¿no? Pero hay otra variable también que me hace desconfiar, ¿no? Porque cuando vemos la remuneración de los docentes en España, según la OCDE, está entre las más altas, están entre las 4 o 5 primeras. Entonces me sorprende cómo el gasto puede ser bajo y la remuneración tan alta. No sé si alguno ha profundizado en este tema. Bueno, pues
voy a comentar sobre las dos, empezaré con Andrés. Respecto a lo del tamaño, la cuestión de relativizar por Producto Interior Bruto, ¿no? Bueno, en todo caso, entonces, esto también lo hemos discutido con Twitter, no recuerdo con quién ahora. Pero bueno, la cuestión es entonces cuál es la relación causal. Tenemos un PIB pequeño porque gastamos poco en educación, o gastamos poco en educación porque tenemos un PIB pequeño, entonces, vale, pero es que es la forma que tenemos de relativizar. También tengo el gasto per cápita, también, por alumno. Ahí somos los 19 de 32, no, 19 de 31. Mejoramos un poquito, pero estamos un poco debajo de la media. Y es por alumno. Respecto a la otra cuestión es algo de la composición del gasto. Sí, efectivamente, pagamos relativamente bien a nuestros profesores, pero yo creo que es más importante saber cómo estructuramos la carrera de profesor, por un lado, y por otro lado ver incluso podéis pensar en cuándo se le paga al profesor ese dinero, si le pagan lo mismo desde el principio, si ese gasto lo estructuras de una forma que tienes incentivos al final, entonces, vale, no sé si con eso me quieres decir que no es tanto una cuestión de cuánto gastamos, sino de cómo lo gastamos, te lo compro a medias, porque sigue habiendo una cierta correlación entre cantidad de gasto y efecto en términos de crecimiento de capital humano, aunque es cierto que con lo que tenemos podríamos hacer mucho más. Eso por supuesto, como todo diseño institucional, gastando lo mismo. Respecto a lo que ha dicho Jorge, Andalucía cada vez me recuerda más a Grecia en los 80 y al PASOK. Y obviamente no es tan bestia, pero el PASOK en los 80 fue mucho más salvaje, supongo. Hay mucha opacidad en Andalucía, entonces uno no lo puede ver. Pero sí es cierto, o sea, además es que hay una redistribución de ningún tipo de oportunidades, o sea, no estamos haciendo nada por el futuro, o casi nada. Entonces, sí, no puedo sino darte la razón y ver si alguien más tiene algo que contar al respecto.